Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Laura Rodríguez. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Katiuska Florescano, que de hecho es licenciada en Oncología, Ciencias de la Educación, con una maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica y entrenamiento del FBI en Victimología, y vamos a estar conversando con ella sobre el caso de Edwin Arrieta y Daniel Sancho, pero no solo eso, también vamos a hablar un poquito sobre cómo se puede transitar mejor en la fase del duelo, un poco porque me gustaría que no nos enfocáramos solamente en el asesino, que es Daniel Sancho, sino también en la víctima y cómo su familia puede transitar mejor el duelo, ya que pues Katiuska tiene un libro precisamente sobre cómo vivir el duelo con gracia. Es una guía práctica de estrategias y herramientas para vivir el duelo, que vamos a estar hablando un poquito también de este libro en los últimos minutos del programa. Pero bueno, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias por invitarme, Laura. Muchas gracias a todo tu auditorio por estar viéndonos en vivo y en repetición. No, al contrario, gracias a ti. Voy a aprovechar y voy a mostrar rapidito el libro, porque de hecho vamos a estar hablando de este tema del duelo en la segunda parte del programa. Esto es un libro precisamente que está basado en toda la experiencia que ha tenido Katiuska en este tema. Y bueno, es una excelente herramienta para personas que a lo mejor estén transitando el duelo, la pérdida de un familiar, y también vamos a estar hablando de eso, ¿no? Un poco de dar consejos sobre cómo transitar mejor en un proceso tan complicado, y mucho más en el caso de la familia de Edwin Arrieta, que yo siempre he dicho que ha de ser un duelo pues tremendamente doloroso, ¿no? Muy difícil. Sí, sí, por supuesto, muy doloroso. Totalmente. Bueno, vamos a iniciar hablando entonces un poquito sobre una pregunta que me interesa, y es qué tipo de radiografía tú puedes hacer sobre la personalidad de Daniel Sancho. Tú que también has visto mis programas y seguramente otros programas y que Sí. te has informado al respecto. Pues mira, él para mí, en todas las entrevistas, en todo lo que Triun Arte, ¿verdad? Se llama el Triunfo. youtuber, sacó del sumario todo lo que él narra, cómo se expresa, su conducta, cómo hace la reconstrucción de hechos en el lugar donde ocurrió el asesinato. Me habla de una persona que tiene de los 9 ítems que están en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, por el cual se basa cualquier diagnóstico que tanto psicólogos clínicos como psiquiatras o criminólogos forenses realizan. Él tiene de esos 8 que yo vi y palpé en todo esto de la conducta, el seguimiento, las respuestas que da. Por ejemplo, él se vive a sí mismo como alguien grandioso, sí, el más guapo, el más perfecto, el más inteligente, el que, wow, no hay nadie como él en el mundo, es la primera cosa que los narcisistas tienen. Por supuesto, digo, para no fallar, este mismo voy a sacar aquí una cosa que había escrito, que es importante para mí. Bueno, en este comportamiento que es básico de la conducta, vemos también que él cree que merece privilegios, necesita ser tratado de una manera especial, él lo merece todo. Cree también que él puede pasar por encima de las necesidades de los demás, lo único que importa es él y solo él, y nada más él, ¿no? Vemos que él le pedía cosas a Edwin, y que obviamente Edwin lo hacía porque tenía una relación amorosa con él, y pues le dio bastantes euros con la esperanza de hacer estos restaurantes. Vemos también que no tiene ninguna empatía, que no muestra remordimiento, que incluso le echa la culpa a Edwin de todo lo que sucedió. Es algo típico de narcisistas y de psicópatas y sociópatas hacer esto. Siempre culpan a la víctima. Vemos también que es una persona que tiene muy bajo control de impulsos. Los narcisistas generalmente les gusta el pleito, hacen todo para en algún momento hacer que el otro pierda los estribos, porque se sienten poderosos al desestabilizar a toda la gente que les rodea, y se sienten además como muy grandiosos por poder ganar en una pelea a golpes o verbalmente, ¿no? Y, por supuesto, no se responsabilizan de lo que hacen. Eso es algo que se ve. Él no se siente culpable, él siente que todo lo que hizo está absolutamente justificado, la culpa es de Edwin,
y va a maquillar todo. Es un hombre mentiroso, es un hombre mitómano, es una de las características también de narcisistas y psicópatas. Aquí quiero aclarar algo. No todos los narcisistas son psicópatas, pero todos los psicópatas sí son narcisistas, porque tienen que tener este ego tan inflado para sentir que pueden ser capaces de hacer todo lo que hacen, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es este desprecio que mostró con el cuerpo de Edwin. Esto que cortara los genitales y los tirara a la basura, me parece que es muy importante que tomemos en cuenta si hacemos un estudio victimológico o criminológico de este hecho, porque no tendría por qué haber hecho eso. Ya había cortado en 17 partes el cuerpo. ¿Para qué? Bueno, 16, ¿para qué también los genitales? Mi hipótesis es que él se proyectó en él, que él, su parte homosexual siempre la ha vivido de manera secreta y oculta, privada, y que lo desprecia en sí mismo esa parte, y por eso esta hazaña incluso del ojo, de todas las puñaladas que dio y golpes en la cabeza. Creo que hay mucho odio, pero es un odio a sí mismo, lo proyectó en Edwin, pero es un odio así. Además, nunca se asume como homosexual, ¿no? Siempre se dice que es heterosexual, incluso su familia ni siquiera lo sabía, lleva una vida secreta e incluso hablan de prostitución en muchos de los programas, ¿no? Prostitución homosexual. Entonces, todo esto me habla de que él es una persona altamente peligrosa, tiene muy bajo control de impulsos, planeó, según él, muy bien, pero vemos que no pensó en las cámaras, que no pensó que en los cestos de basura rápidamente la gente iba a ir a buscar comida, porque hay una extrema pobreza y riqueza en Tailandia, ¿no? Entonces la gente va a los basureros constantemente. Él no lo planeó, creyó que estaba a salvo, por eso permaneció tanto tiempo en la isla. Y bueno, vemos cómo acabó. Primero, muy arrogantemente dijo en su primera declaración que sí lo había matado, que sí lo había premeditado, que sí lo había descuartizado, y después dice lo contrario, seguramente por consejos de sus abogados. Vi un buen parte del juicio y veo una actitud muy arrogante, algo que también es propio de los narcisistas, ¿no? Se sienten de veras superiores y actúan de verdad como si fuesen, no sé, como si estuvieran levitando en vez de caminar, ¿no? En los espacios. Y pues provocan en la gente que los rodea mucho enojo, por supuesto, ¿no? Yo creo que debe haber una gran población en Latinoamérica que está muy molesta por cómo procedió él, por cómo han filtrado la información, por este descrédito a Edwin Arrieta, que es la víctima, porque en ningún momento se pide disculpas, porque no se hace un manejo respetuoso de él, porque las cosas buenas que él hizo en vida, como ser un hombre trabajador, un hombre que se esforzó, que salió desde muy pobre, ¿no? A estudiar una carrera que le llevó muchísimos años, y además es un hombre exitoso que vela por la comunidad, por sus amigos y su familia a nivel emocional y económico. Eso ya parece que no existe, ¿no? Eso es lo que me ha llamado la atención, Laura, de este caso. A mí también, o sea, siempre lo he dicho, es como si una vida valiera más que la otra, porque hay gente que dice que es guapo, que insisto, yo no lo veo nada guapo, y el solo ver su imagen, yo te comentaba el día que nos reunimos para ponernos de acuerdo, que me genera un profundo rechazo, o sea, lo veo y sinceramente veo un monstruo en él. Entonces, es increíble que simplemente porque sea hijo de un actor medianamente famoso, porque seamos honestos, Rodolfo Sancho era conocido en España, pero tú sabes muy bien, que eres mexicana, que en Latinoamérica nadie lo conocía. Así es. Sí, como tú bien señalas, yo creo que deberíamos de analizarnos culturalmente, todos los que hemos podido leer y ver esto, de qué pasa con nosotros, por qué minimizamos algo que haya hecho según un hombre guapo. A mí tampoco me parece guapo, pero aunque lo fuera, eso no le quita lo que hizo. Y si fuera el hombre más rico del mundo, tampoco por eso le íbamos a dar con más hazaña o más años de condena, ¿no? No tendría que ver nada eso, ¿no crees? No, claro que no, evidentemente. O sea, para mí desde el día uno la víctima se llama Edwin Arrieta y Daniel Sánchez el asesino. Si era rico, no era rico, si estudió en un buen colegio, si era guapo, no era guapo, a mí me da exactamente igual, porque lo único que a mí me interesa es que una persona que mató a otra sinceramente esté en prisión. Y si de alguna manera yo puedo a través de mi micrófono
que la gente reflexione sobre este tema, pues lo voy a hacer. Pero a mí me ha llamado poderosamente la atención porque cuando yo recibí la noticia aquí en Nicaragua, obviamente no tuvo la repercusión en España. Los titulares aquí eran el descuartizador de Tailandia, el asesino confeso, el chef español que asesina a su amante. Es decir, esa era la narrativa en los medios de comunicación. Y cuando yo vi en los medios en España que decían el chico, el niño, estaba en una cárcel de oro, yo dije, ¿pero qué está pasando? Es como el mundo al revés. Yo hice una editorial y decía, es como el mundo al revés, donde la víctima se convierte en victimario y el victimario es víctima. Y eso obviamente es lo que más me ha sorprendido de este caso, porque desafortunadamente asesinatos hay todos los días. No quisiera que no fuera así, pero la respuesta que ha dado la sociedad a mí me tiene muy impresionada y también preocupada, porque yo creo que nuestra sociedad debería hacer un alto y decir, momento, o sea, ¿qué está pasando? ¿Realmente vale más la vida de un hombre porque tenía una vida privilegiada que la de un médico que aportaba a su familia, como bien lo dijiste, que trabajaba, que pagaba impuestos, que el único error que cometió fue haberse enamorado de este hombre? Entonces, vamos a hablar también de eso, un poco del tema de la sociedad. Pero bueno, vamos a ir en el orden de las preguntas que nos pusimos de acuerdo. Entonces, yo coincido contigo. Si tú ves las fotos de Daniel Sancho, siempre aparece sin camisa, como muy enfocado, parece en ejercitarse, en lucir bien. Pero me parece incluso un hombre plástico, ¿no? Como muy superficial, no sé. Yo le decía a un psicólogo que tuve, a mí no me hubiera gustado tener una relación con un bueno para nada. Un hombre que seguramente yo tendría que mantener, que ayudar, que pagarle los viajes. No, yo quiero un compañero, una persona que me ayude en mis proyectos, que los dos aportemos en una relación. A mí no me parece ese hombre atractivo desde ningún punto de vista. Pero coincido contigo en que ese comportamiento narcisista, donde no refleja arrepentimiento, donde además no solo mata a Edwin, sino que lo corta en partes, con saña, lo golpea, es decir, es algo terrible. Y la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero ya me la contestaste, es que ¿por qué tú crees que él odiaba tanto a Edwin? Y me hace mucho sentido lo que estás diciendo, porque en el fondo él era homosexual, pero él se avergonzaba probablemente de su homosexualidad. Por Y supuesto. entonces Edwin representaba lo que él quería esconder, ¿no? Claro, por eso tenía 5 años con su novia, que además, fíjate bien, sí, estoy de acuerdo contigo, la gente narcisista es muy superficial, vive de las apariencias, porque tienen un ego inflado que tienen que sostener, ¿no? Entonces quieren, por ejemplo, de pareja a la más guapa, a la de mejor familia, a la de más dinero, a la que les pueda dar poder y estatus. O a la que les dé el dinero y los mantenga y que les permita tener a otras, porque además son infieles por naturaleza, necesitan tanto, miran, muy en el fondo un narcisista tiene una autoestima muy pequeñita y es muy frágil y muy inseguro, pero te va a vender la idea de que él es, ¿no? El más fregón de los fregones, pero en realidad no lo es. Por eso necesita tantas apariencias, ¿no? Y tanta parafernalia. Y una mujer guapa, de buena familia, con dinero, que iba a heredar mucho dinero, que seguramente le iba a permitir hacer lo que se le da la gana, porque si él viajaba tanto con Edwin y hacía lo que hacía en su vida privada, pues ella pues le permitía hacer lo que quería, ¿no? Entonces, o no lo sabía, tal vez. Pero me refiero a que ella no demandaba más tiempo, y a que ella no veía qué estaba haciendo. Le confiaba y le creía lo que él le inventaba. Entonces, hubiera sido una esposa seguramente muy ideal para él, iba a seguir haciendo lo que está haciendo, bueno, lo que hizo, ¿no? Y claro, no aceptarse a sí mismo es por eso que ocultan, porque cuando tú estás seguro de ser homosexual, lo dices, le dices a tu mamá, a tu papá, no tienes por qué engañar a nadie. Yo creo que eso también tendría el auditorio que reflexionar. Si alguna persona que nos está viendo no ha dicho jamás a su familia que es homosexual, sea mujer u hombre, debería de saber que algo que lo va a poner muy frágil y al filo del peligro es llevar una vida secreta, porque entonces con tal de mantener esto oculto lo van a chantajear, lo pueden secuestrar o incluso matar como a Edwin. Yo creo que ahí has puesto el dedo en la llaga y quisiera realmente que el programa también tuviera ese componente educativo para personas que tal vez están dentro del closet y tal vez, yo entiendo que eso es un tema personal, pero como dice Katiuska, o sea, es que se ponen en el filo de la navaja. Entonces, quisiera hacer un llamado
desde mi humilde plataforma a las familias que entiendan que la diversidad sexual existe, que eso son decisiones, que el hecho de tener un familiar que sea homosexual, lesbiana, no es nada malo, es Claro, simplemente una elección. ¿Ya? Incluso en mi familia, yo tengo familiares de la comunidad LGBTQ+, y los yo quiero, los también, respeto, lo entiendo perfectamente. No, o sea, me daría igual, sinceramente, o sea, claro, no sé, pues, pero las familias, independientemente de su religión, que yo lo entiendo porque yo también soy católica, pero la base de la religión es la compasión, la claro. aceptación, el El amor amor. al prójimo, ¿no? Exacto, exacto. Y para no matarás y no mentirás, pues tendríamos que ser capaces de ser honestos unos con los otros. A mí me preocupa mucho porque tú y yo hemos, también tenemos formación educativa, yo también doy clases, tú también. Es Ujú. importante, yo creo que yo lo veo con mis alumnos, que es preferible para mí como ser humana, como mujer, como mamá, como profesional. Yo prefiero una persona, si fuese así, mi hijo es heterosexual, pero no tendría problemas si fuera homosexual. Tengo un sobrino que lo es y lo acepto perfectamente. Eh, ¿Qué preferiría yo? ¿Que él fuera un asesino, que fuera mala persona, que fuera un ratero, que fuera un violador, que fuera un pedófilo, o que fuese homosexual? Para mí que sea homosexual y que sea feliz y que no haga daño a terceros. Lo que Exactamente. pasa es que también, si te fijas, incluso lo manejaron así, el caso de Edwin, están asociando cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, que si él era homosexual tenía que ser pedófilo. Yo quiero No, decirte la... no podemos decir, Perdón. No todos los homosexuales tienen que ser abusadores, ni de personas adultas ni de personas menores de edad. De hecho, en mi experiencia con víctimas, todos los casos que yo he visto de niñas y niños venían de personas muy allegadas a la familia, sobre todo el lado materno, padres, padrastros, tíos, hermanos, primos de la víctima, y siendo heterosexuales tuvieron relaciones con niñas y algunos niños. Entonces, yo quiero que desmitifiquemos eso. No son necesariamente abusadores las personas homosexuales y tampoco necesariamente los heterosexuales son inocentes de esos cargos. Entonces, tendríamos como que exacto. analizar las circunstancias de cada caso y plantearnos, por ejemplo, si un niño no está a gusto con un tío, si no quiere ir a la casa de un abuelito, pues aunque nosotros nos disgustemos como familiares cercanos o madres o abuelas o abuelos o padres de estos niños, deberíamos ser respetuosos. El niño sabe que esa persona no es de fiar, por eso lo rechaza, confiemos en sus instintos. Ujú. Ahora, te quiero hacer también esta pregunta. ¿Qué características narcisistas y qué características psicopáticas tú identificas en Daniel Sancho? En Daniel Sancho, todas las que yo dije de narcisismo, de psicopatía, lo que yo estoy viendo es que tiene eh, esta necesidad de, todos los narcisistas es un trastorno antisocial, Ujú, les gusta, son amorales, no cumplen las reglas, hacen lo que se les da la gana, siempre van a transgredir las reglas legales, jurídicas de un lugar, pues lo vemos que tiene un historial desde niños. Fíjate que el narcisista puede empezar a verse claramente desde la adultez, algunos desde la adolescencia, pero los componentes psicopáticos desde incluso en la infancia, cuando ves que lastiman a los animales, que lastiman a ujú, las personas en el ujú, kinder, ese niñito cruel que a lo mejor se para encima del niñito que está haciendo ejercicio y hasta le fractura la mano. Eso es sí, algo de riesgo. Papás, mamás, si ven que su hijo hace daño a los animales, hace daño a los niños de su edad, es importante que tengan un tratamiento. La psicopatía no se puede curar, pero sí se puede tratar al punto de que esta persona no llegue a hacer un daño significativo como matar a otra persona. Si tiene el tratamiento adecuado psiquiátrico y psicológico de por vida, porque imagínense, no tienen la capacidad de ser empáticos. O sea, a nivel cerebral hay partes del cerebro que no funcionan como funcionan con los demás, por eso no pueden sentir lo que el claro. otro siente. O sea, no, y no se responsabilizan de lo que hacen, no les importa. O sea, a un psicópata tú no le puedes decir, oye, no me pegues porque me duele.
porque pues, les vale si te duele. Es más, si además son sádicos, que no todos los psicópatas lo son, pero hay algunos que sí, pues van a disfrutar con verte sufrir. Entonces, si tú les dices que no lo hagan, pues ellos lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque no funcionan como la normalidad. Ellos aprenden a reflejar las emociones de todos al ver, fulanito dice que está triste y se pone así, voy a hacer lo mismo, ¿no? Pero no lo sienten. Y eso es lo altamente peligroso, cuando tú no sientes la empatía, cuando tú no tienes remordimiento porque no introyectas culpa, tú no tienes entonces nada que te limite a nivel moral. Porque a todos nosotros nos educaron desde muy pequeñitos, empezamos a tener un código moral. Desde muy pequeños nuestra mamá nos dice, eso no se hace, no le hagas daño a tu hermanito, no le pegues, le duele, no lastimes, ¿no? Pero ellos no sienten absolutamente nada. Es más, ellos necesitan sentir que son poderosos y controlan absolutamente al otro. Por eso lo hacen. Por eso, ¿Y estas personas nacen así, con esta enfermedad o con este trastorno? mira, siempre ha habido una discusión, yo creo que no hay nada tajante. Sí se sabe que hay predisponentes genéticos, es decir, si vienes de un papá o una mamá psicópata, por supuesto vas a tener algún ingrediente. También con el narcisismo, ¿no? Pero fíjate, hay algo maravilloso. En la epigenética que estudia cómo impacta el ambiente en la conducta, te dice que si tú, por ejemplo, naciste con esta tendencia, pero tú estás siendo cuidado, amado, protegido. Cada vez que tú transgredes una cosa como pegar, ¿no? Vi que dicen algunas personas que le pegaba a Daniela a su abuelita. Bueno, si al principio que le pegó, si la primera vez que le pega a un niño a un adulto, no se necesita golpear al niño, pero si en ese momento hacemos contacto cero, si viene una sanción que no sea ni golpes, ni gritos, ni maltrato, pero a lo mejor, ¿sabes qué? No vas a ver la televisión en toda la tarde, lo que hiciste es muy grave, vete a tu cuarto. Si tú empiezas a meter límites y reglas y no permites que nunca lo transgreda, incluso, fíjate, yo he sabido de casos donde la propia abuela o mamá va y denuncia a su hijo, va y denuncia de que mi hijo mató a tal persona, mi hijo me golpea, mi hijo violó a su, no sé, hermana. Entonces, cuando tú le demuestras al hijo que eso no lo vas a tolerar, es más fácil que ellos se miran un poquito, quien trae eso lo va a traer, pero sí puedes limitar. Si tú como papá tienes los medios, conoces dónde le podrían dar tratamiento farmacológico, psiquiátrico, talleres, cursos, incluso psicoterapia especializada para esos casos, vas a poder minimizar que lleguen a hacer lo que hizo Daniel Sancho. Pero cuando tú justificas todo lo que hace el niño, no es posible que un niño llegue y le dé un puñetazo a la pared y te lo abolle, te destroce la puerta, te rompa partes eléctricos, agarre el bat y le pegue a la mamá porque lo regañó. O sea, no hay que tolerar esas conductas, están mal. Y debe de ir uno como adulto a buscar ayuda profesional, porque el minimizar, el decir, es que estaba enojado, señores, yo conozco niños que empezaron a los 4 años golpeando a los padres y terminaron por hacer cosas muy graves. Sí, me acuerdo que uno le provocó un derrame cerebral por el golpazo que le dio a la abuelita. Y acabó en el reclusorio, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer conciencia, toda la sociedad, al ver que esto está pasando, si bien no tenemos la posibilidad porque no somos sus tutores ni padres, pero sí podemos, a lo mejor como maestra, alguien que nos esté viendo, la maestra del kinder, de la primaria, sí solicitar que haya una impresión diagnóstica, que haya un seguimiento con un psiquiatra de ese niño o de esa niña que está teniendo estas conductas. Porque si a tiempo no hacemos nada, estamos generando que a la larga esta persona sí llegue a lastimar severamente, incluso matar a otra persona. Creo que es muy importante lo que has dicho. Para los papás que nos están viendo, las mamás, si en algún momento ustedes notan que su hijo le hace daño a los animales, tiene conflictos en la escuela, refleja crueldad, ¿no? Porque yo soy maestra, o sea, yo he visto cosas en los niños, ¿no? Que es cruel con el otro. Yo tenía un niño, por ejemplo, que le escondía la comida a los compañeros, que le botaba la comida a los compañeros. Una vez me contó un compañero que había matado a un perrito que había en el colegio. A mí eso me preocupó, claro. O sea,
sea, no es normal eso. No. Mataba a los gatos, los metía en una bolsa y les tiraba piedra, una cosa tremenda. Y entonces yo dije, esto no es normal. Entonces fui a hablar con la psicóloga del colegio. De hecho, la mayoría de colegios tienen una psicóloga asignada. Le comenté el caso. Ella entrevistó al niño, llamó a los padres y bueno, le voy a hacer el cuento corto porque hay cosas que por confidencialidad no puedo decir, pero se descubrió que es que el niño estaba en un entorno de violencia, había abuso en ese hogar y pues una especie de respuesta, ¿no?, a lo que él estaba viviendo. Pero creo que es importante lo que estás diciendo porque a veces los padres justifican mucho a los hijos y probablemente de una manera involuntaria están alimentando esta sociopatía y como tú dices, si llevan al niño con tiempo, independientemente que tal vez haya nacido con esta situación, pues puede recibir terapia y frenar que no termine como Daniel Sancho. Claro, y la propia familia también tendrá que recibirla, porque mira, Sí. ¿qué senos familiares hacen posible que surjan narcisistas? Hay dos tipos especialmente, en el que son altamente permisivos, que puede hacer lo que se le dé la gana, incluso manda el niño, y la relación que tiene con sus cuidadores es como si él fuera el faraón y los demás sus lacayos, Súbditos. sus sirvientes. Ojo con esas familias, ¿no? Donde manda el niño, donde se hace lo que él dice, donde se le tolera todo. Y la otra donde hay mucha crueldad. Yo conocí un caso donde le decía el papá, pues vas a lavar el baño con la lengua a un niño de 6 años. Dios. Por supuesto que generan tanto resentimiento, tanta odio, tanta violencia contenida hacia sus cuidadores, que en la primera oportunidad lo van a hacer con el que se deje. Y una pregunta, si tú le haces, por ejemplo, una radiografía o una tomografía a estas personas que son psicópatas, ¿se puede apreciar en la radiografía alguna alteración en su cerebro? Si se hace un electroencefalograma, una tomografía, sí, sí se puede ver en toda la parte frontal y también en la temporal. Algunas veces también hay otras estructuras que están afectadas y que tienen que ver con esta respuesta, ¿no? Esta exagerada respuesta violenta, no tener control de impulsos, no poder introyectar culpa, porque no siento nada de lo que yo causo. Por eso ellos no son empáticos, porque realmente si causan dolor o no, ni siquiera tienen la capacidad, en serio, cerebralmente hablando, de ponerse en el lugar del otro. No tienen esa posibilidad, porque esa parte de la amígdala no está funcionando bien. Entonces, sí sería importante que comprendamos que a veces cuando tú conoces a alguien súper encantador, pero sus respuestas parecen como muy actuadas, como muy superficiales, que su mirada incluso no es de alguien que sea sensible, aunque parezca que lo es, esa es una alerta, porque tú no puedes fabricar la empatía por más que trates de ser un buen actor o actriz y lo digas, no lo puedes. Mira, no sé si viste el juicio de Amber Heard. Amber Heard fue vista por una psicóloga clínica y ahí en el juicio dijo que ella tenía trastorno narcisista y trastorno de personalidad histriónico. Y no sé si viste, yo sí vi todo el juicio porque me pareció muy interesante, y Amber Heard que es que lloraba sin lágrimas, hacía una cara así dramática, y yo nunca le creí, nunca le creí. Y eso es lo que pasa con la gente que es narcisista o psicópata. Si tú realmente la observas así con lupa, dices, no me creo ese cuento, ¿no? Otra cosa que hacen los narcisistas, siempre son las víctimas. Te van a contar, su mamá no los amó, su papá tampoco, los abandonaron, la última pareja les vio la cara, ¿no? Gracias a ti que te encontré porque tú eres la más linda, la más bella, no, tú eres un ángel. A la semana siguiente te empiezan a criticar y a molestar y a hacer daño, y al rato, bueno, han minado toda tu autoestima y toda tu capacidad de tomar decisiones. Es algo muy grave, te hacen pomada los narcisistas, y si tienen un componente psicopático, peligra tu vida. ¿Y tú crees que Daniel fue ese sujeto encantador, que al principio cuando Edwin lo conoció dijo, wow, qué hombre más lindo? Bueno, seguramente le parecía guapo, más amable, me siento bien con él. Te comento porque estaba viendo ayer una entrevista de un amigo de Edwin Arrieta, de un amigo que sí sabía de esa relación, porque era muy pequeño el círculo que lo sabía, pero había algunos que lo sabían, y me decía, siempre decía que estaba muy enamorado,
que había encontrado al hombre de su vida, que se quería mudar a España para hacer una vida con él. O sea, lo mirabas radiante y feliz, o sea, se miraba tan enamorado. Y cuando hablaba de Daniel era algo wow, o sea, que nosotros no lo conocíamos, me decía él, pero sabíamos que estaba enamorado de alguien, que había alguien en su vida, e incluso nos había comentado que cuando él diera el paso para mudarse a España, a hacer una familia, una pareja de hecho, pues él se lo iba a decir a su familia, iba a hablar con su hermano, iba a hablar con sus padres, que en realidad él era homosexual. Él estaba muy, muy enamorado. Entonces, ¿te parece que él hizo como este proceso de como las viudas negras, ¿no? De atrapar a su víctima, vendiendo una imagen que no era? Sí, por supuesto. Mira, si te fijas lo que dijeron las chicas con las que estuvo bailando después de cometer el asesinato, decían que era encantador y simpaticísimo. Yo nunca le he visto esa faceta, la verdad, no me lo parece, pero no dudo que sí lo tenga, porque si no, ¿cómo sacas tanto dinero de un hombre? Y de un hombre además que tiene la posibilidad, así como de dar dinero a ti, dárselo a cualquier otro. ¿Por qué te elige a ti? ¿Por qué tiene más de un año contigo? ¿Por qué quiere casarse e irse a vivir contigo? Algo muy especial debes de tener para atraer a una persona que es exitosa, que tiene un apego muy sano, muy saludable con su familia, que es productivo, que tiene planes, que tiene proyectos, que es positivo, ¿no? Que es solidario, que es generoso, todo lo que ha dicho todos sus círculos sociales, ¿no? Y su familia. Tú tienes que ser alguien especial, tienes que fingir, y yo creo que él era muy bueno. Otro componente que no está en el DSM, en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, pero que en la práctica vemos mucho, es que los narcisistas también suelen ser muy buenos amantes, mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque es la herramienta para enganchar al otro. O sea, te voy a dar los mejores orgasmos de tu vida para que te enganches conmigo. Voy a ser tan lindo, tan maravilloso, tan generoso. Hacen unas cosas que no te las esperas. O sea, no te llegan con una flor, ni con 10, ni con una docena, te llegan con 1000 flores. O sea, son tan apabullantes y avasalladores con sus muestras de afecto que cualquiera dice, wow, es el hombre de mi vida, ¿no? O es la mujer de mi vida. Porque nadie te ha tratado en esa fase tan bien como ellos. Wow. ¿Y hay algunos focos rojos que tú le puedas dar a las personas comunes y corrientes que no son psicólogos para identificar estos posibles narcisistas y psicópatas y salir corriendo? Primera cosa, si siempre te habla con este discurso donde se victimiza, donde todos se han portado mal con él, su mamá, su papá, su tío, su abuelito, la otra, el jefe, aguas, aguas. Si te habla mal de las ex, sea narcisista o no, también aguas, porque así como habla mal de las ex, también va a hablar mal de ti. Y también quiere decir que es una persona difícil de satisfacer y de complacer. Si es tan exagerado en estas muestras de afecto, o sea, yo he conocido casos donde me dicen, es que a los 2 días me pidió que me mudara con él y a la semana me pidió que me casara con él. O sea, nadie sano se quiere casar tan rápido. ¿Por qué te quieres casar tan rápido? Se casan sin enseñarles a nadie de la familia, no conocen a su familia, es otro foco rojo. ¿Por qué te ocultan? ¿Por qué te mienten? Dicen muchas mentiras. Dicen, por ejemplo, que su mamá se murió y la mamá está viva. Entonces, ¿por qué? Investiga. Si algo no te checa, busca información. No le des demasiada información de tu familia, de tu dinero, de a dónde vas, de qué haces, porque lo primero que hacen es apropiarse de todo lo que puedan. Por ejemplo, te dicen, ay, está lloviendo, mi amor, no te preocupes, yo voy por la leche, dame la tarjeta, yo la compro. Y luego no te la devuelven. ¿No? Entonces ya tienen el acceso al dinero. Luego te dicen, ay, no te preocupes, yo te compro en Amazon, dame tu celular, ¿no? Y al rato ya compraron 20 cosas para ellos, ¿no? O sea, son gente que va a abusar de las personas, que las va a exprimir en todos los sentidos, emocional y económicamente, ¿no? Y después, bueno, también si se puede en otros sentidos, también he conocido narcisistas, bueno, víctimas de narcisistas que las han prostituido. Una de ellas era esposa de un político en México, de un delegado. Y él le decía, mi vida, hoy te toca con fulanito de tal, porque necesito que él firme unos acuerdos y le gustas mucho, mi amor, entonces, por favor, pórtate bien, y le encerraba en una recámara en la casa. Pues también tenían explotación sexual. Algunos, no todos, pero sí conozco casos que llevan a cabo hasta eso.
Ellos te ven como un objeto para satisfacer sus necesidades, todas las que ellos tengan. Bueno, si te pones a pensar cuánto dinero, es que ahora que te estoy viendo, digo, es que todo cuadra. Él le sacó muchísimo dinero a Edwin Arrieta. Se calcula que aproximadamente en un año Edwin le dio 200.000 euros. Claro, yo sé que tal vez no todo era como para que se lo gastara, porque él estaba pensando poner unos restaurantes en España, porque además Edwin era muy emprendedor. Es decir, ponte a Sí, pensar que él no era simplemente un médico que trabajaba en una clínica y ya, él trabajaba en varias clínicas, era sí, una persona que le gustaban los negocios, tenía una buena economía, porque generar 200.000 euros en un año es claro, bastante dinero, es claro. bastante Y, dinero. y Entonces yo creo que como tú acabas de decir, él le sacaba dinero a Edwin, le sacaba dinero, era como un barril sin fondo, ¿no? Y seguramente fue con poco dinero y luego era más dinero y seguramente le mentía, le decía, tengo un problema, necesito dinero para esto. Y como Edwin estaba enamorado, y además la gente que lo conoce dice que era muy generoso, que incluso le gustaba hacer donaciones en la iglesia, ¿no? Era una persona como muy generosa. Entonces, claro, si estaba enamorado, pues más generoso todavía con claro, esa persona que le había prometido todo. claro. Sí, y él lo eligió perfecto, Daniel. Sabía que era una presa fácil, porque es generoso, es confiado, es exitoso, es trabajador, está enamorado de mí, pues puedo hacer lo que se me dé la gana con él, y así fue. Qué terrible. Ahora, ¿por qué tú crees que él decide asesinar a Edwin Arrieta? Mira, pensando como una mente criminal que lo es, yo no sé, yo tengo dudas como tú de que si es la primera vez que dañó a alguien, no puedo garantizar ni hacer una hipótesis de que él ya antes lo hizo, pero sí estoy segura que lastimó seriamente a muchas personas antes de llegar a esto, porque van escalando la violencia. Mira, yo creo que él se sintió acorralado, él sí quería continuar con esta imagen exitosa, para él quedar con su papá bien era muy importante. Su papá tiene también rasgos narcisistas y creo que la relación con ellos está basada en que él se siente orgulloso de Daniel. Entonces él necesitaba mentirle y el papá lo creía, lo de los restaurantes, lo que era un chef, que era exitoso, que se iba a casar con esta chica de muy buena familia, el papá estaba feliz y pues de repente descubren que no, que tiene una doble vida, que hay indicios de que se prostituía, de que tenía más de un año con Edwin, que tenía una relación homosexual, que le sacaba dinero, o sea, no creo que le esté pasando muy bien el papá, y yo creo que está en esa fase de negarlo todo, de decir que todo es una mentira, ¿no? Y de pensar que de veras la familia Rieta es de lo peor, mentirosos, difamadores, cuando realmente los que han estado difamando es la parte de ellos, ¿no? A la familia Rieta. Así Sí, yo es. creo que él se sintió que ya lo iban a descubrir y no quería que se supiera. No sé si de veras intentó terminar o no. No sé si también le pidió cuentas del dinero, pues obviamente no tenía nada, pero él creyó que era lo mejor que podía haber hecho, supuestamente porque yo vi todo lo que Trium eh, hizo de seguimiento exactamente de minuto a minuto que hizo desde que llegó a la isla, pues estaba observando bien el panorama, dónde se tiraban, dónde compraba las cosas, dónde alquiló el bungalow, o sea, él hizo una llegada para explorar la escena, como dónde podía hacer cada cosa, ya con esta planeación, pero no preguntó demasiado sobre la policía, sobre los temas de seguridad, sobre la tecnología, hubo cosas que no. También eso quiero decirles, hay psicópatas, se cree que el psicópata es súper inteligente, no necesariamente. Puede haber un psicópata con incluso algún retraso mental, ¿no? Igual que con a lo mejor con un trastorno como esquizofrenia o bipolaridad o cualquier otro trastorno de personalidad. Eh, Edwin se confió demasiado, no se dio cuenta de todas las alertas y Daniel pues creyó que con eso iba a acabar el asunto. Yo creo que pensó que iba a salir ileso, que nunca se iba a saber y de repente, chin, le cae todo encima y con esta soberbia actúa. Primero, sí, sí, lo hice y qué, ¿no? Casi, casi. Y después, no, no es cierto, es que él me tenía de rehén, no, es que él quería abusar de mí. Pues todo eso es muy infantil. O sea, si él tuviera 10 años y Edwin 15, pues tal vez le creerías, pero él era un adulto, 29 años, que sostenía relaciones homosexuales, amorosas y eróticas con él, que él contrató
todo el viaje, el paquete lo pagó Edwin, y sabían perfectamente que iba a haber, como en los demás viajes que habían hecho, pues una relación íntima, amorosa, papacho, comidas, o sea, lo que haces con tu novio, o sea, Claro. ¿a qué vas a un hotel si te está pagando el novio, si tú de verdad no quieres ir, porque fuiste, ¿no? Así es. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué tú crees que Daniel ha reflejado tan poco empatía, no solamente con Edwin, sino con la familia de Edwin? Es decir, en el juicio, lo decía Juan Gonzalo Espina cuando lo entrevisté en mi canal, no se veía arrepentido, no lloró, todo el tiempo con la cabeza en alto. Eso me llama la atención porque cuando tú ves que atrapan a alguien, normalmente la policía, el delincuente va con la cabeza baja, es decir, hay un cierto nivel de vergüenza por lo que has hecho. Pero a mí me dijo Juan Gonzalo que él estaba muy altivo, retaba a los testigos, o sea, es una actitud como si le resbalara todo lo que hizo. ¿Por qué tú crees que este hombre es tan poco empático, humano? Es como si no fuera una persona. Pues yo pienso que por estas cuestiones de que es un narcisista, de que no tiene empatía, de que no tiene remordimiento, no introyecta. Y también hay una cosa, cuando te ves tan expuesto, cuando todo el mundo ya sabe qué onda, de qué pie cojeas y no querías que lo supieran, pues un mecanismo de defensa es ponerte un poco soberbio. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Quiere aparentar, igual que lo aparenta su papá, que no pasa nada con lo que está pasando. Pues claro que pasa. Hoy por hoy Daniel no va a poder, aunque se vaya a España, no va a poder jamás volver a tener la vida que tenía. Toda la gente ya no va a confiar en él, no le va a dar trabajo, o sea, su vida fue, él destrozó su vida al destrozar el cuerpo de Edwin y al hacer lo que hizo. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora hablemos un poco del padre, ¿no? Hemos visto a Rodolfo Sancho que ha dicho a los medios, si me quieren ver llorar, pues pierden el tiempo, porque yo me he preparado toda mi vida para esto. Es decir, yo puedo entender que como padre tú apoyes a tu hijo, yo lo entiendo, pero esa actitud como si casi esto fuera un juego de fútbol donde vamos a dar todo de nosotros, es decir, nunca lo he visto sinceramente derrumbado, porque yo me pongo a pensar, si mi hijo hiciera eso, hombre, yo no me levantaría de la cama, yo no sabría ni cómo actuar, estaría derrumbada, pero yo lo veo a él, o sea, no, casi que fresco como una lechuga. Claro, mira, yo estuve investigando la infancia de Rodolfo. Parece ser que él no tenía una relación de amor, de cuidado, de cariño, de cercanía, de confianza de su papá. Parece ser que la vida que él había llevado había sido como de un papá que nunca te reconoce, nunca se siente orgulloso de ti, nunca te da palmaditas, no te abraza, no te besa. Yo pienso que él introyectó esta paternidad y la ejerció igual con Daniel, ¿no? Un papá que exige, demandante, lejano emocionalmente. Y yo creo que él ha hecho muchas declaraciones muy desafortunadas. Creo que quiere decir una cosa y dice otra. Tú sabes, no cualquiera ante un problema así, aunque sea actor, sabe cómo dirigirse a los medios. No sabe cómo declarar, no pidió ayuda a alguien experto, no buscó un controlador de daños, alguien que le hiciera un discurso. Yo creo que ahí se ve, ¿no? En esto. Creo que además, la primera vez que llegó a Tailandia, él creía en las mentiras de su hijo. Yo creo que ahorita, con todo lo que ha salido, y eso espero, esté dudando de la veracidad de lo que su hijo le ha dicho. O sea, ¿tú crees que al principio él sí creía que era que él lo tenía amenazado, chantajeado? Sí, yo revisé varias veces las entrevistas que dio de varios canales de España y de aquí, entrevistas de YouTube, y la mirada, la forma en que habla, todo su lenguaje verbal, a mí me hablaba de que él creía en lo que estaba diciendo, porque su hijo se lo había dicho, ¿no? Él daba por sentado que su hijo no era un mentiroso, ¿no? Pero mira, ahora imagínate, ya descubrió que su hijo tenía una doble vida de la que él no sospechó. Yo creo que se ha de sentir muy, muy mal, porque todos saben menos él es el último en saber, y como papá narcisista tú quieres tener un cierto control de todo lo que pasa, y pues no tuvo ninguno, ¿no? No, y tú sabes que los padres narcisistas, es decir, odian verse expuestos, es decir, que se ponga en duda que han sido buenos padres. Claro.
eso lo debe tener a él. Muy enojado. Además, incluso que alguien cuestione que él pudo haber hecho algo que no hizo o que hizo mal su papel como papá, es algo Exacto. de él que lo enoja muchísimo porque él se siente, al fin con esta personalidad narcisista que yo le he visto, como que es súper perfecto, ¿no? Súper buen actor, súper buen esposo, buen papá. Y pues la verdad es que yo creo que no podemos responsabilizar nada más al papá ni nada más a la mamá. Yo creo que toda la familia tuvo que ver en esto, porque además ni siquiera lo educaron ellos, ¿no? Lo educó la abuelita, una mujer mayor, cansada, de otra generación, que a lo mejor creía que entre más lo mimara, mejor hijo iba a ser. No es cierto, ¿eh? Mamás, no es cierto. No entre más mimen al hijo va a ser mejor ser humano, al contrario, va a creer que todo se lo merece y va a estar de repente siendo muy mal agradecido como hijo. Yo creo que debe de no dar crédito a lo que está pasando, porque como buen narcisista no se quiere sentir culpable de lo que hace, ni de lo que no hizo. Entonces, pobre de Rodolfo, la verdad es que él va a estar más expuesto incluso que su hijo, porque él va a tener que seguir dando la cara a los medios de comunicación en su país, y ha de ser muy duro, no sabe ni cómo actuar, ¿no? Sí, y tal vez hasta avergonzado en el fondo, Yo creo que sí está ¿no? avergonzado en el fondo, y yo creo, ¿sabes qué, Laura? Que sus abogados cambiaron el discurso, porque la primera declaración que él dio, él asumió su responsabilidad, fíjate. Dijo, yo lo maté, si yo vine a eso, si yo compré esto, lo ¿Verdad? dijo. Y ahora resulta con que no venía a eso, no quería hacerlo, el otro lo provocó, el otro lo abusó, lo tenía como reno, o sea, por favor, 1,91, el otro, ¿cuánto medía Edwin? No, 1,70. como unos 70, 160 libras. No es posible. Y además él sabía perfectamente lucha cuerpo a cuerpo, artes marciales. El otro apenas estaba empezando esto de querer bajar de peso, hacer ejercicio, Edwin. Y además, pues él no estaba acostumbrado a estarse peleando como el otro, ¿no? Que siempre... No, ponte a pensar que, por ejemplo, los cirujanos normalmente no tienen una gran condición física, o sea, No, porque pues son personas más de estudio, ¿me entiendes? O sea, claro. mm, Y además cuidan mucho sus manos, ¿no? Para que no se sí, lastimen, porque como cirujano no te puedes sí, lastimar. sí, 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 Ay, sí. Terrible. Ahora hablemos un poquito del tema del duelo que también me interesa. Yo, bueno, no creo que Darlene vea esta entrevista, pero quisiera también hablar un poquito de la familia de Edwin y darle consejo porque probablemente hay otras personas que están viendo el programa y en este momento pueden estar transitando también un proceso de duelo. Entonces, en estos casos, cuando existen crímenes tan violentos, es más difícil el duelo, me imagino, ¿no? Para sí. estas familias. Sí, por supuesto, porque no es lo mismo que se muera alguien, por ejemplo, por un Ujú, temblor, por un accidente, exacto. por Ujú, una caída, por un infarto, a exacto, que lo exacto. hayan matado. Y más Ujú, que se supo exactamente, digo, cuando dijeron el médico en el juicio que sí se sabe el corte que hizo aún vivía, mm, yo creo que eso fue algo que no fácilmente van a olvidar la familia Reta. O sea, porque mm, lo que tú menos quieres es saber que sufrió alguien que tú amas. claro, claro. Ese es un duelo que se va a complicar muchísimo. Ujú, Además, les dieron el cuerpo incompleto. sí, Hay además una campaña de desprestigio a Edwin, donde se le calumnia, ¿no? Incluso hubo gentes que decían que había querido abusar de un niño, luego que había una denuncia por amenazas de otro chico homosexual. Se le quiere hacer creer a mucha gente que él era una mala persona, ¿no? Que mm, él realmente sí tenía de rehén a Edwin, digo perdón, a Daniel, Daniel, y se olvida todo lo bueno que él ha hecho durante sus 44 años de vida. Entonces, para la familia, primero imagínate, no sabían que era homosexual, no sabían que tenía una relación con un hombre, no sabía que se quería ir a España y que se quería casar con él. Y luego lo mata esta persona que supuestamente era el amor de la vida de su hijo. Pues, ¿cuántas cosas les caen encima y tienen que digerir, no? La muerte en sí mm, es un dolor terrible, pero la muerte por violencia en un asesinato, pues es otro trauma más. Y luego esto de no tener ni siquiera el cuerpo completo para llorarlo. En Latinoamérica, mm, muchos de nuestros países acostumbramos a hacer un rosario, acostumbramos misas, ¿no? De difuntos, con el cuerpo presente, y no puedes hacer nada de eso. Ahora,
yo creo que lo que más necesitan ellos es que se limpie su nombre. Yo creo que algo que puede ayudar muchísimo es que la gente empiece a dudar de este discurso que desde España se lanza. Yo creo que por simpatía a Rodolfo, todos los medios de comunicación, al ser actor y al ser español, porque el otro es latinoamericano, el otro no es suyo, ¿no? Entonces no les interesa el manejo que hacen de ellos, pero a él, a Rodolfo sí lo protegen. Pues ojalá que la gente empiece a hablar. Yo sí creo que todas las personas homosexuales de Colombia, de Venezuela, de Chile, en fin, de Latinoamérica, deberían de pronunciarse en contra de esto y deberían de defender el honor de ese hombre, porque ya lo único que les queda a su familia es su honor. Y pues por lo menos que se limpie su honor, que se diga que eso es una mentira, que eso no es cierto, porque pobre del papá, de la mamá, yo me pongo en su lugar, digo, tú crees que tu hijo es un buen hijo y de repente te empiezan a decir que es de lo peor, de lo peor, de lo peor, y además te lo matan de la manera que lo matan, ha de ser terrible. No, y lo que se ha descubierto, que esas denuncias son falsas. La denuncia de Nilson Domínguez es falsa. Además, imagínate, pero eso también yo pienso que Rodolfo tendría que meditar, tendría que pedir disculpas. Sí, si no totalmente de acuerdo. Si no fue idea de él, fue idea de sus abogados, pero él autorizó ese pago y él autorizó hacer ese manejo. Así y él es. debería de disculparse y decir, perdón, quise ayudar a mi hijo y no medité bien lo que estaba haciendo, discúlpeme familia Arrieta por el daño moral que les estoy haciendo. Porque ese no lo puedes pagar con el dinero, la reparación del daño que él va a hacer no repara toda esta campaña de horas y horas y horas de transmisiones hablando mal de Edwin. Totalmente de acuerdo. Y se ha dicho horrores, que era narcotraficante, cosa que es falso, que abusaba de niños, que era un hombre tóxico, que, o sea, ha sido algo tan horroroso, porque yo me pongo en el lugar de esa familia, o sea, no solamente es que lo mataron físicamente, sino que están matando su nombre, su honor, es decir, ha sido una campaña de desprestigio sucia. Que yo te lo digo, Katiuska, yo no podría ponerme frente a una cámara y hablar así de una persona que ya no está. O sea, yo he visto una hazaña de parte de periodistas en los platos de televisión que le han dado voz a gente que ahora se descubre que cobraron por ese testimonio, que realmente hasta los medios de comunicación, no solo Rodolfo, los medios también deberían pedirle disculpas a la familia. Sí, porque en España las entrevistas las cobran. Claro. Entonces, qué terrible, digo, aquí en México no, o sea, nadie les paga por En Latinoamérica eso no se estila mucho, no. tampoco. Sí, yo creo que debería pedir perdón, Rodolfo. Yo creo que alguien muy cercano debería de hablar con él y decir, te estás equivocando, estás haciéndolo mal. Espero que no siga cometiendo estos errores cuando ya le den la sentencia definitiva y pasen los años. Espero que la familia Rieta un día de veras reciba este consuelo de saber que se limpió su nombre y que tengan el tiempo suficiente para en algún lugar que ellos decidan, en algún panteón, en alguna iglesia, en su casa, haya un lugar dedicado para que la gente que conoció en vida a Edwin vaya a rendirle un tributo y un homenaje. Algo que te limpie un poco ese dolor, fíjate, yo también lo he vivido, es que cuando tú estás velando a alguien, que llegue gente que te diga, oye, no, yo quería un montón a tu mamá, no, hombre, fue una tipaza, hizo tal y tal cosa buena por mí, lamento mucho tu pérdida. Eso es como un bálsamo a tu corazoncito. Yo creo que ellos necesitan tener estas muestras de la gente que lo conoció y lo quería, que vaya a ese lugar, que le deje, así como vimos con los Reyes, con Lady Di, por ejemplo, que le dejaban flores y una nota. Yo creo que necesitan ver que hay gente que es sensible y empática a su dolor y que los acompañan en este doloroso camino de transitar la pérdida. Katiuska, y otra cosa que también a mí me ha llamado poderosamente la atención, y lo estoy viendo en el chat, y por eso quiero que hablemos de esto, es el tema de las clubes de fans que han salido a favor de Daniel Sánchez. Específicamente hay dos canales que no voy a nombrar porque no valen la pena, no les voy a dar publicidad en mi canal, pero que se han dedicado a desprestigiar el trabajo de los que estamos de este lado, específicamente de Dariol, de Triun, de Javier Oliveira, de Hablando Claro, también me han mencionado a mí, y que hacen una defensa ultranza. A ultranza completamente. De este hombre enfermo, y yo sé que tú no puedes decirlo porque eres un especialista, pero yo sí lo voy a decir, que para mí es un psicópata,
O sea, y hacen una defensa, se burlan de Darling. O sea, a mí me ha parecido eso tan bajo. Se burlan de la hermana. Dicen que ella tiene lágrimas de cocodrilo. ¿Cómo puede haber gente tan desalmada? No lo entiendo. Mira, es terrible, pero Es horrible. ¿cuántas mujeres yo he sabido que le mandan cartas a Daniel? Y yo he Sí. sabido de otros asesinos, incluso seriales, que se han casado con algunas mujeres que les mandan cartas. Mira, hay muchas cosas que le pueden estar pasando a estas mujeres. Pero yo sí quisiera preguntarles, ¿lo conoces? ¿Te consta lo que dices? ¿Trataste a Edwin en vida? ¿Conoces bien su vida, su trayectoria? ¿Se te has molestado en ver la visión de España, pero la visión de Latinoamérica, pero la visión de Tailandia? ¿Has contrastado lo que se dice como para poder tener argumentos sólidos? Si no los tienes, por favor, reflexiona y piensa que no puedes actuar con tus entrañas, ni con hígado ni con corazón. O sea, no puedes tú defender a alguien que ni siquiera conoces y dar la vida por él y lastimar, herir, difamar y agredir a otra persona porque no piensa lo que tú crees que está correcto. Todos merecemos respeto en cuanto damos nuestras opiniones y también merecemos que nos traten con respeto. Si no están de acuerdo con nosotros, decir yo no coincido contigo y tan, pero no agredir, no molestar, no denostar el trabajo de los demás. Yo creo que la gente tendría que meditar esto. ¿Por qué? ¿Por qué estás de acuerdo con él? ¿Porque te parece guapo? ¿Porque simple y sencillamente por cuestión de fe dices, ay no, él se ve que es inocente? ¿Por qué razones va a ser culpable Edwin? ¿Porque es latinoamericano? ¿Porque no te cae bien? ¿Porque físicamente no es tan atractivo? O sea, medita por qué razones crees que él tiene la culpa, porque hay que cuestionar eso. ¿No te parece, Laura? Sí, yo no lo entiendo. Es decir, además, yo hasta la saciedad he dicho esto, es un asesino confeso. Por Así eso en es, mi programa yo no digo el presunto, no, presunto. Él es un asesino confeso. Él claro, confesó haber matado a Edwin. Es que claro, él lo confesó, es que yo claro. a mí me indigna porque digo yo, pero si él lo confesó, por Dios, ¿sabes qué han llegado a decir? Que estaba, que la policía lo obligó a confesar, que lo tenía amenazado de muerte. No es cierto, porque Triun ha leído el documento de la declaración y Sí, el tenía sumario abogado, completo. el sumario completo, tenía un abogado, tenía un traductor, Sí, él no estaba yo lo para nada escuché, amenazado. claro. Sí, él lo confesó, lo ha dicho. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo estas dos mujeres, que insisto, no voy a mencionar sus nombres, pero cómo estas dos mujeres, una que dice que es abogada y otra que dice que es especialista en criminología, y si les mandan este clip, mándenselo, en realidad me tienen mucho sin cuidado, diciendo que va a minutar mi video, que no sé qué, puedes hacer lo que quieras. En realidad Claro, me tienen sin cuidado, porque yo simplemente he hecho mi trabajo como periodista, pero claro. lo que yo no entiendo, Katiuska, es cómo estas dos mujeres siguen diciendo que Daniel es inocente, que a Daniel lo obligaron a declarar, que otra persona mató a Edwin Arrieta, pero por favor, o sea, ¿qué hay detrás de estas dos personas? Que yo voy a encender aquí la cámara, pero ¿qué puede haber detrás de esto? Mira, no sé si recuerdas cuando el juicio de Amber Heard, que empezaron a perseguir a todas las personas que la evidenciaban y que hablaban de que ella había pagado a una gente que estaba viajando en todo el mundo para encontrar a alguien que denunciara alguna cosa en contra de Johnny Depp. Uh O sea, -huh. hubo un montón de gente que la evidenció y empezaron a llegarles así amenazas incluso de muerte. Yo creo que incluso, mira, no me puedo, no voy a meterme en camisa de once varas, como decimos en México, pero ¿quién estará detrás de eso? ¿Será gente pagada? ¿Será gente común y corriente que de veras cree que él es inocente? Habría que investigar Buen eso, punto ese que estás diciendo. porque son demasiado incisivos y hay mucho que perder, ¿no? O sea, hay que controlar lo que se dice en Latinoamérica, porque sí han controlado lo que se dice en España, pero acá no han podido. Y hay otra cosa importante, que Esther Ñáñez, junto con su producción, ya está preparando una demanda contra una de estas personas. Y ya yo sé de muy buena fuente que esta persona ya recibió un correo electrónico donde le advirtieron que si seguía difamando en su canal de YouTube, iba a haber medidas legales. Y esta persona comenzó a bajar videos, pero te advierto que aunque los bajaste, yo los descargué también. Así que no pienses que porque ya los bajaste de tu canal, no hay evidencia de lo que hiciste. Lo que te quiero decir es que está habiendo consecuencias, pero eso que acabas de decir no lo había pensado porque quién sabe
si estas dos mujeres están recibiendo dinero de alguien para hacer este blanqueamiento de imagen. Yo pensaría, menos si ya se atrevieron a comprar testigos, pues también se pueden atrever a esto, ¿no? Fíjate que no lo había pensado, pero sí, incluso comprar creadores de contenido para que le lavaran la imagen a Daniel Sancho. Digo, si pagan las entrevistas en España y es algo legal, pues ¿por qué no contratar a gente, ¿no? Y decir, tú vas a encargar de hacer esto. Lo hizo Amber Heard y le evidenciaron y después dejó de molestar ya que le evidenciaron. Entonces, yo no dudo ni tantito eso. Yo creo que ya están los dos como narcisistas queriéndose salir con la suya, pase lo que pase, al precio que sea. De hecho, mira, para la gente que dice que no lo planeó, que aunque fue por la sierra y los cuchillos y todo eso, y sabemos que no subía videos y que no había comida, ni refrigerador, ni nada para cocinar, aún así siguen diciendo que no fue premeditado. Tan fácil. Tú no quieres tener relaciones con lo que él sabía de artes marciales, le da un empujón sin matarlo, se sale de la habitación, se regresa a España, por Dios. Si él no hubiera querido y no hubiera ido a matarlo, no hubiera hecho todo lo que hizo. Exactamente. Incluso voy más allá, tú sabes que le ha cambiado la declaración y dijo que fue un accidente, que ellos discutieron, que entonces lo empujó y accidentalmente se golpeó la cabeza. A ver, si tú estás en una discusión, digamos que estamos en una discusión nosotras dos, y accidentalmente o intencionalmente yo te empujo y tú te golpeas, lo primero que yo hago es gritar y pedir ayuda. Claro, Yo no llevarme al médico, pedirme disculpas, no seguirme pegando. Mira, lo que hizo con el cadáver, todas las pruebas forenses de lo que hizo a la cabeza, esas mordidas que él tiene, o sea, tú solamente vas a morder y a dañar a alguien que está a punto de matarte. Así de fácil. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y este cambio de versiones, en realidad, yo pienso que a la larga, Katiuska, solo va a perjudicar a Daniel Sancho. ¿Por qué? Porque él primero confesó que lo mató y lo descuartizó, que compró los cuchillos y la sierra para eso. Luego él dijo, no, ya no fue cuando le cambiaron los abogados, ya no fue para eso. Ahora fue porque yo compré la sierra para cortar unos cocos, cuando todos sabemos en los países que tenemos cocos, que nadie corta un coco con una sierra. No, pues no. Me imagino que en México hay muchos cocos igual que en Sí, Nicaragua. también en el mar, en Acapulco. Y en el mar, en Acapulco, exactamente. Yo no he visto a nadie con una sierra. Jamás. El tema de que compró los cuchillos para hacer videos de su canal de YouTube, y su canal de YouTube era un canal que tenía tirado, que subió como 4 videos, y además otra cosa importante, que me lo ha dicho todo el que ha venido a mi canal, Joaquín Campos, cuando vino Luis Garrido también, que él no era ningún chef. Él era un fanático de la cocina que de vez en cuando hacía una receta en su canal de YouTube. Entonces, que él empezaba a cambiar las declaraciones, obviamente, porque por consejo de los abogados, entonces él quiere echar marcha atrás. Pero recordemos que la declaración, tengo entendido, que más peso tiene es la primera. Claro, sí. Y además había un abogado, había un intérprete, no puede decir que se violaron sus derechos humanos, no puede, porque ahí hay huella. Aparte te aseguro que en esa isla que está tan vigilada con cámaras, seguramente adentro de donde él dio la declaración debe haber un video de su declaración. Hombre, claro. Hombre, Entonces claro. no puede decir, ay, es que me obligaron. Ahora, están súper chaparritos los policías. Yo he escuchado cómo le hablan y no le hablan ni siquiera golpeado ni grosero. No, 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 no. Lo tratan así. Traía el celular, estaba en una toma, estaba ahí recién bañado, que se había bañado. Discúlpame, pero aquí en las cárceles de México no he visto ay, báñate, ahí está tu celular por si quieres contestar, ahí estás cómodo en la sillita. No, por favor, no. ¿En qué momento hubo coerción o abuso de fuerza o de poder para que él declarase? Es absurdo. Ahora, Katiuska, tú que eres experta en estos temas, ¿por qué tú crees que los medios de comunicación en España han blanqueado así la imagen? ¿Por dinero? ¿Por una cierta solidaridad con Rodolfo Sancho? Se ha mencionado que Rodolfo es sobrino, o no, ahijado de un expresidente español. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué hay detrás de este blanqueamiento tan extraño? Yo veo que hay solidaridad hacia él y hay afecto. Y no sé si tú se usa en Nicaragua, pero aquí en México de repente dicen, ay, no me cae bien, ¿no?
y no han tratado a esa persona, pero dicen, no me cae bien, y si no me cae bien, no la trato bien, no hablo bien de ella, sus cualidades las minimizo, desvalorizo todo lo que hace. Eso es lo que yo veo que hacen. Pero ahora de tanto decirlo, se han creído su discurso. Y ahora ya se volvió un asunto de que me tengo que comprobar que lo que he dicho es sólido. Entonces, primero lo decían como en un tono moderado y ahora ya las veo muy agresivas a las señoras que están así fehacientemente diciendo que el joven y el muchacho, Daniel, es inocente, ¿no? Como incluso incluso te iba a decir haciendo entrevistas a modo, porque yo vi las entrevistas de Sonsole Onega a la supuesta víctima y hay un montón de preguntas que yo le hubiera hecho a esa persona, cosas que no me cuadraban, es decir, a ver, ¿cómo él contactó a la televisora lo contactó él, dice que fuiste novio de él cuando él tenía 25 y tú tenías 30, ¿dónde lo conociste? ¿Dónde están las fotografías? ¿Por qué hablas hasta ahora? O sea, hay un montón de preguntas que si Sonsoles fuera una buena periodista, hubiera podido conducir mejor esa entrevista, pero era casi una entrevista a modo totalmente. Claro. Sí, cuéntame. Nunca puso en duda nada de lo que él decía. No sé si la viste, pero... Sí, pero además también están teniendo responsabilidad porque ellos juran y perjuran que sí vieron la denuncia, porque no la muestran. Exactamente. Exactamente. Y yo no sé si tú sabes que la denuncia está arrancada casi que de una hoja de cuaderno, ¿no? Y lo que he llegado a la conclusión con un abogado venezolano que ha venido 2 veces a mi canal, mira lo que pasó. Efectivamente, Nilson Domínguez fue a la Guardia Nacional y dijo que había un hombre, un cirujano colombiano, que lo había amenazado de muerte y simplemente la Guardia Nacional le levantó la declaración. Pero como la Guardia Nacional no es la que se encarga de las demandas de gente particulares, eso no iba a proceder, es decir, no llamaron a Edwin, nunca verificaron si esa historia era real, simplemente fue una anotación. Entonces, lo que yo creo es que él vio todo este escándalo y dijo, yo me puedo aprovechar de esto, como todo buen estafador, pagó algo de dinero a un amigo que seguro trabajaba y le digo, yo quiero que en el libro de notas tú me escribas esta denuncia, me des un papelito sellado y ya. Bueno, la corrupción existe en mi país, en tu país, en el mundo entero. Claro. Entonces, y eso yo lo entiendo, pero lo que yo no entiendo es cómo en un canal de televisión serio, con mucho más presupuesto del que tengo yo, el que tiene Darío, el de que tienes Javier Oliveira, donde tienes productora, tienes camarógrafo, tienes encargados de iluminación, de sonido, programadores, o sea... Y debe de tener un área legal, debe de tener un área legal. Claro que la tiene. Donde tu deber, si realmente eres periodista, es revisar que lo que tú vas a decir esté sustentado legalmente. Porque imagínate una demanda. Y lo que yo siempre he dicho, si Edwin Arrieta se llamara Edwin Zuckerberg, ¿no? Haciendo alusión a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, que no tiene nada que ver en esto, pero un poco para hacer la analogía, yo te garantizo que los medios de comunicación que han sacado todas esas historias se lo hubieran pensado 2 veces. ¿Por qué? Porque hubieran dicho no, porque la familia de este hombre que tiene millones y millones no cierra la televisora si es necesario. Claro, claro. Y además, como es latinoamericano y como es colombiano, pues lo primero que se les ocurrió es acusarlo de narcotráfico, ¿verdad? Y vea, de todos los prejuicios que hay atrás. Exactamente, tienes toda la razón. Ahora, quisiera que habláramos un poquito de tu libro, ¿no? Y de qué tipo de herramientas tú das en tu libro para personas que estén transitando el proceso de duelo, porque yo creo que es útil, ¿no? No sabemos quién está del otro lado de la pantalla. A veces no sé si te pasa, pero yo estoy viendo un canal de YouTube y de pronto están tal vez tocando un tema que por algo que yo estoy viviendo en lo personal, digo, me ayuda, ¿no? Porque me da consejos. Entonces, a ver, hablemos un poquito de tu libro y qué personas pueden comprar tu libro y, a ver, es esta. ¿Qué personas pueden comprar tu libro y qué tipo de información pueden encontrar en Vivir el Duelo con Gracia, guía práctica, estrategias y herramientas para vivir el duelo? Mi libro es el resultado de toda mi práctica de 22 años de psicoterapeuta, que veo fundamentalmente 3 temas. Veo el narcisismo, veo, por supuesto, duelo y veo problemas en las relaciones de pareja, especialmente, o de mamás e hijos, que es lo que más he manejado todos estos años. Pero también mi propia experiencia personal sobre el duelo.
Y en todos estos años lo que yo he visto es que ningún libro abordaba herramientas prácticas y viables y concretas, claras, sencillas, sobre cuestiones financieras, jurídicas, legales, además de las psicológicas, que no hablaba de la importancia de tener una red de apoyo, de organizar, y que no se preparan. Mira, en Latinoamérica la gente no tiene cultura de seguros. ¿Qué sucede? Lo estamos viendo, el caso de Arrieta. Cuando tú tienes un proveedor central y desgraciadamente pasa lo improbable, que muera tan joven y por asesinato, ¿qué ocurre? El papá ahora tiene que volver a insertarse en el aparato productivo y trabajar, porque no había seguros. No había seguros de vida, no había un total, no había un fideicomiso para garantizar la salud y la sobrevivencia de su familia con el mismo nivel y estatus que llevaban. Eso nos ocurre en muchos países, sobre todo pues, en Latinoamérica, donde, por ejemplo, acá no se hacen testamentos. En México es muy difícil que alguien haga testamento, aunque son baratos, no son caros, pero la gente, ay, no, qué flojera, ¿no? Muchos artistas en México, por ejemplo, Joan Sebastián se murió con muchísimos hijos, nunca hizo testamento. Nunca testamento, es verdad. ¿Qué problema causan? Juicios eternos carísimos de intestados, luego sucesión testamentaria, luego las escrituras, pagar impuestos carísimos. O sea, ¿qué tan difícil es poder garantizar que tus dependientes económicos, tus seres queridos, por los que tú trabajabas, van a poder continuar con la misma calidad de vida cuando tú estabas trabajando para ellos vivo? Es importante que pensemos que nadie tiene la vida comprada, que a cualquiera nos puede pasar un accidente, una enfermedad, que nos lleve a perder la posibilidad de mantener nuestro ritmo de trabajo, y que estas personas, si son muy pequeñas, si tienes nietos que dependen de ti, algún hermano discapacitado, o tus padres si eres joven, ¿qué va a pasar con ellos? En este momento tú estarías lista para partir y no te lo digo a ti, Laura, le digo a toda la gente, tú estás lista o listo en este momento para partir y la vida de los seres que amas va a continuar igual, o tus hijos van a tener que empezar a trabajar a los 12, 13 años porque no hay para pagar la renta. Tu mujer tiene una profesión o una actividad económica que le permita insertarse y ganar algo digno a pesar de la edad que tenga. No, pues es momento entonces de buscar cómo garantizar que en una pérdida tu familia no lo pierda todo, no pierda sus ahorros, su patrimonio y todo. Y algo más allá, imaginemos, Laura, que a cualquiera del auditorio, incluso a ti y a mí, tocamos madera, pero nos podría ocurrir, nos diera una enfermedad terminal, un cáncer, un Parkinson, un Alzheimer, algo que ponga en peligro nuestra capacidad de ser autónomos y autosuficientes. ¿Estamos preparados para este momento para pagar nosotros mismos nuestros cuidados? ¿Un cuidador? Vamos a poder tener para nuestras medicinas, nuestros tratamientos médicos, porque hoy por hoy en Latinoamérica no todos tienen seguridad social. Y todos esos tratamientos son caros. Y si vamos a tener que vender la casita que tenemos para un tratamiento y no nos va a alcanzar ni siquiera para eso, ¿qué va a pasar con nuestra familia? Está en peligro su supervivencia. Esto es de lo que hablo en el libro. Es un libro inteligente, tiene 101 páginas o 110 con toda bibliografía, pero tiene alojados en YouTube links para que yo le hable a cada persona con la posibilidad que lo vean tanto en inglés y en español y traducido en cualquier idioma, porque está en YouTube, sobre cuidados paliativos, el cuidador primario, tipos de duelo. Ahí además hablo de tipos de duelo que no ves en cualquier libro. Hablo, por ejemplo, la reasignación de género. Es un duelo, aunque alguien voluntariamente cambie de género, tiene que despedirse de ese cuerpo, de esa identidad, de todos esos significados simbólicos y dejarlos atrás. La gente que por guerra, por narcotráfico, por trato de blancas, pierde un ser querido, va a tener también un duelo muy complicado. Entonces, hablo de esos, de ese tener que cambiar, dejar tu patria, tu idioma, tu país para sobrevivir, insertarte en una cultura que no es la tuya, aprender otro idioma. Todos esos duelos son muchos duelos simultáneos. En los sismos o terremotos en mi país hemos tenido 2 terribles donde ha habido miles de muertos. Y bueno, yo he visto cómo la gente perdió absolutamente todo en un temblor, ¿no? Entonces, quiero que la gente, incluso la que está sana, la que es joven, porque este libro no es solo para el que está enfermo, ni solo para el que está ahorita ante la posible muerte de su familiar cercano, sino para tu propia muerte. ¿Estás listo
están las cosas legales bien, no vas a dejarle problemas a nadie, ya nombraste tutores si tienes niños menores de edad, ¿quién se va a hacer cargo de ellos si tú falleces mañana en un accidente? ¿Qué tipo de medidas jurídicas y legales tienes que hacer previo a eso? Y otra, por favor, si tú temes, porque tu actividad económica es riesgosa, porque te gusta la diversión y el peligro, no sé, porque a lo mejor te dedicas a algo peligroso, ¿no? A lo mejor eres abogado y tienes algunos clientes de dudosa moralidad que te pueden meter en algún problema, pues es el momento entonces de ver qué puedes hacer desde hoy para garantizar que en una pérdida tu familia o tú no lo pierdas todo. Para eso es mi libro, para ayudarte. Has mencionado algo que me ha llamado poderosamente la atención y es el tema de la parte económica. Y un día fui a una conferencia que dio Javier Serviá, que es un presentador de CNN de la sección de economía, que él fue parte del grupo Menudo. Yo no sé si tú recuerdas este grupo. Sí, claro. Y entonces él es conferencista sobre temas económicos y él contó que cuando él estaba en Menudo, pues desafortunadamente él despilfarró, ¿no? El dinero que había ganado, sus padres no tenían mucha educación financiera, entonces de pronto se vieron con tanto dinero, porque él era un niño, ¿no? Entonces gastaba, él dice que se compró una guitarra que le costó firmada por no sé quién, con incrustaciones de oro, que costaba como $150,000 y que él tiene todavía la guitarra y que cada vez que ve la guitarra, porque dice que no la ha vendido, él dice que la tiene en la sala de su casa porque es un recordatorio, así lo dijo, de lo imbécil que era, dice, haber gastado tanto dinero en eso. Y él contó que el evento que marcó su vida y que hizo que él comprendiera la importancia de la educación financiera ocurrió cuando a su esposa le diagnosticaron un cáncer y ella no tenía seguro. Y él dice, para que ustedes vean que yo ya estaba trabajando en CNN y uno pensaría que una persona a ese nivel tiene mucha educación financiera, pues no la tenía, porque al final mi esposa era ama de casa, o sea, se había dedicado al cuidado de la familia, lo que hacen muchísimas mujeres, y ni siquiera tenía un seguro. Entonces, cuando le diagnostican el cáncer, ellos obviamente, pues afortunadamente, él tenía los recursos para hacer frente, pero fue algo muy costoso, ¿no? Porque él estaba preparado y ni siquiera tenía un seguro. Entonces, te menciono esto porque yo creo que ese elemento es un componente muy valioso, sobre todo porque en Latinoamérica, tienes toda la razón, a veces somos irresponsables. Es decir, como estamos jóvenes, pensamos, nunca me voy a enfermar, nunca voy a cruzar la calle, va a haber un loco que me va a atropellar o nunca me va a dar cáncer y puede suceder. Y me llama la atención porque tú sabes que algo que se le ha criticado mucho a Edwin, y lo digo con el máximo respeto, es que probablemente él tenía una vida de gustos caros, vamos a decirlo así, y no pensó que si a él le pasaba algo, sus papás iban a quedar completamente desprotegidos. Y por eso me parece muy útil tu libro, porque efectivamente nosotros no sabemos si en algún momento nos vamos a topar con un loco y a lo mejor tu libro va a permitir que nuestras familias queden más protegidas económicamente. Claro, yo como siempre, tú sabes, las dos hemos estudiado educación, siempre trae un tono como de reflexión, como que la gente medite, incluso en algunas cosas, en algunas áreas, por ejemplo, en apoyo psicológico, financiero, así está, 1, 2, 3, haz esto, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Como muy directivo en ese caso, porque es importante que la gente sepa que la que nunca ha vivido, por ejemplo, una muerte cercana, que no sé en Nicaragua cómo sea, pero en México de verdad tienes que ir a hacer un montón de trámites que no sabes ni siquiera qué tienes que También. hacer, que no tienes el acta a la mano, que si no está vigente, que si no está el CURP, que si no sabes dónde está el INE, y no tienes cabeza obviamente para eso, pero si lees el libro y dices, chin, mi esposo está con eso, voy a hacer un expediente que tenga esto, voy a ver, yo les digo, ve a ver si tienes préstamos, si tienes tarjetas de crédito que te den un seguro por ese tipo de cáncer, o sea, ¿qué tienes? Puedes vender el coche para esto, ¿no? O sea, todo un plan financiero, jurídico, además de, por supuesto, pedir ayuda a todas tus redes. Mira, no sé a ti, pero yo he visto morir de cáncer a mi abuelo ya 2 días, y gracias a Dios se fueron pronto, pero toda la familia es muy pequeña, todas, gracias a Dios, nos apoyamos, hicimos
así un cronograma, te lo juro, en los hospitales de tal hora a tal hora, te toca a ti y a mí, yo hago esto, yo voy a las compras, y yo guiso, yo lavo, porque hasta esas cosas que pueden parecer triviales, tienes que saber quién las va a hacer, Laura, porque de verdad, un enfermo de cáncer, lejos de que cada vez te demande menos tiempo y menos cuidados, es al revés. Llega un momento en que tú tienes que estar dándole masajes, moviéndole el pañal, el cómodo, la medicina, el suero, la temperatura, o sea, estás sin dormir, sin comer, y si tú estás solo, si tú eres hijo único, por ejemplo, es el momento que vayas pensando sumar a tu vida amigos y amigas para que tengas una red de apoyo que te ayude, porque no podemos solos. Yo creo que si algo hizo que nosotros como especie sobreviviésemos las interglaciaciones y los momentos difíciles, es nuestra capacidad de cooperar y colaborar juntos. Tenemos que volver a organizarnos de esa manera, porque hemos perdido mucho eso. Antes vivíamos en casas pequeñas con el abuelo, con la tía, todos juntos, ¿no? Ahora cada vez vivimos más lejos, en casas más grandes, menos personas, con horas de trabajo, de jornadas de 19 horas a veces, y te vas distanciando y entonces estás tan lejos de la posibilidad de ser ayudado, que habría que cuestionarnos, ¿no? Si en ese momento tenemos a lo mejor que reagruparnos, volver a vivir a lo mejor como los abuelos, que compraban un terreno grandote, grandote, y a cada uno le daban un pedacito, pero eso ayudaba porque todos cooperaban, todos se auxiliaban, todos se cuidaban, era menos pesado. Cuando tú cargas el bulto con 2 o 3 personas que te ayudan en carrera de relevos, es más fácil, pero cuando tú no lo haces, de verdad, no es posible. Totalmente de acuerdo contigo. Y en este libro también tú das consejos para personas que están transitando el duelo. ¿Qué tipo de especialistas deben apoyarlos? ¿A quién recurrir? ¿Explicas eso también? Sí, claro que sí. Mira, es muy importante que sí vayan al psiquiatra con o sin síntomas de depresión, de ansiedad o de estrés. ¿Por qué? Porque las primeras etapas de la depresión, por ejemplo, no es casi perceptible que te está dando una depresión. La depresión generalmente la ven los demás y la ven cuando ya viene muy avanzada. Cuando te ven con la misma ropa una semana y no te has bañado, no sales de la cama y no has comido ni desayunado, es cuando la gente dice, ay, mi abuelita está mal. Pero a veces, si tú vives tan lejos y el nieto no te visita pronto, pues puede ser que ya cuando te vea tú tengas una depresión grave, profunda, que necesite hospitalización, que va a requerir más tiempo para que vuelvas a estar en pie y más dinero y más gente que te cuide. Entonces, es muy importante que sepamos que es muy fácil que nos dé una depresión cuando muere un ser muy amado, muy querido, muy cercano. Entonces, hay que ir, que vea, que nos haga todos los test necesarios, la entrevista, descartemos que necesitemos tomar alguna terapia farmacológica y, por supuesto, una tanatóloga o una psicoterapeuta es muy importante que dé un seguimiento a veces a toda la familia o a la pareja o a una sola persona, pero sí es importante. Mira, son varias etapas que se viven, a veces no se viven todas, pero hay gente que el duelo lo complica mucho y lo congela. Hay gente que no vive el duelo, por ejemplo, de la muerte por violencia de alguien de la familia. Pero pasan 10 años, 15 años y esa gente tiene un episodio depresivo profundo y llega al hospital y cuando de verdad se hace un chequeo con el psiquiatra y con la psicoterapeuta, se dan cuenta que es derivado de esa muerte de hace 10 o 20 años. Katiuska, te quedaste con... Ay, perdón, ¿ya estoy de nuevo? Ya. Les decía que es importante ver al psiquiatra, es importante ver a la tanatóloga, tanatólogo o psicoterapeuta y hacer un seguimiento. Mira, no está de más. Yo conozco a muy pocas personas que sin necesidad de ayuda tanatológica han salido adelante en un duelo. Muy pocas. La mayoría, y mira, mi mamá cuando muere en accidente, que muere con 3 personas, con 2 personas y ella, mueren 3, a mí me dio una depresión clínica. Y yo tuve... Te estás deteniendo. Katiuska, yo creo que es el internet de ella, está como... Sí, ¿ya me escuchan, Laurita? Sí, te escucho, nada más que estás congelada, pero te escuchamos. Ay, perdón. Sí.
Quiero contarles que a mí me tocó ir al psiquiatra por una depresión cuando murió mi mamá. Tuve que tomar una terapia farmacológica por menos de un año y me restablecí perfectamente. Pero quien no usa esa posibilidad de recibir ayuda psiquiátrica, lo que está haciendo es que no sea un episodio nada más que concluya a lo mejor en un año, año y medio, sino que se vuelva algo crónico y que después necesite terapia farmacológica. Tenemos, yo creo que es el internet de ella. ¿Me escuchas, Sí, Katiuska? yo sí te escucho. Perdón. Bueno, No yo te- lo que quiero decirles es que por favor busquen ayuda profesional, tanatológica, psiquiátrica y con la psicoterapeuta, que no le tengan miedo al dolor. No podemos pasar el duelo sin vivir el dolor. Es imposible. Es como cuando tenemos una herida. Si esa herida no la curamos, aunque nos duela, esa herida se puede llenar de pus. Tienes toda la razón. Bueno, pues aquí está, de hecho, la invitación a comprar el libro de Katiuska. La verdad es que me ha encantado la entrevista. Te agradezco mucho que hayas venido. Vamos a ver si preparamos otra entrevista. Le voy a decir a la gente que está en el chat si quisiera que te volviera a invitar sobre algún tema en particular. Por ejemplo, a mí me gustaría tener un programa sobre la psicopatía, ¿no? Un Claro, poco cómo reconocer a los psicópatas, ¿no? Algo también que fuera educativo. Así que si te animas, me encantaría que volvieras a claro venir que porque sí. yo creo que eres una persona muy preparada. De hecho, ha sido una muy buena entrevista. No creas que lo digo para quedar bien contigo, pero realmente me ha gustado mucho tu enfoque, muy profesional, y pues me encantaría tenerte de nuevo, la verdad. Muy Claro que sí, enriquecedor. Laura, cuentas conmigo. Gracias, Valeria Echeverría, por lo que dijiste. Gracias por las flores. Créanme que es bien difícil. Te dejamos de oír de nuevo. Yo te agradezco mucho, Laura, por la invitación y estoy a tus órdenes. Saludos a todos, a todo tu auditorio. Un beso. Hasta Un beso luego. y un abrazo. Chaito. Chao, chao. Bye, bye.